Buenas tardes a todas, todos, todes, a quienes están en línea y a quienes van a ver después esta presentación para el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales. Es un gusto este encuentro para socializar la tesis de nuestro estudiante Henry Samuel Murray, quien trabajó la investigación sobre normas sociales y representaciones colectivas hacia una teoría cultural de las normas sociales bajo la dirección del profesor Carlos Toñato. Henry sustentó satisfactoriamente su tesis y tuvo como jurados al profesor Julián Camilo Cárdenas, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes, al profesor Mauricio García Villegas, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y EPRI de la Universidad Nacional de Colombia, y a la profesora Vera Bayer, profesora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. La idea, ya Henry hizo su sustentación, un poco en nuestro programa lo que hemos procurado es separar la sustentación de la socialización, y lo que estamos haciendo hoy es la socialización. Ya Henry, de hecho, es doctor en Ciencias Humanas y Sociales, y ya como doctor nos está presentando hoy su trabajo. Felicitaciones, Henry, y te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctorado por esta experiencia, los profesores y profesoras que acompañaron este proceso tan gratificante intelectual y humanamente. Vamos a proyectar una presentación que tiene un resumen del trabajo, en la que voy a exponerles los principales hallazgos del trabajo que realicé, esperando con ello generar una conversación y responder preguntas del público. Mi trabajo se inscribe en la discusión contemporánea sobre la emergencia de las normas sociales. Y como emergencia de normas sociales se entiende la manera que las personas construyen normas sociales en la vida cotidiana, la manera en la que las detectan y la manera en la que siguen las normas en la vida cotidiana. Las normas sociales son las normas que tienen que ver con comportamientos de por qué no nos sacamos los mocos, por qué usamos cubiertos en la mesa, o por qué nos vestimos o cómo nos vestimos para ir a un funeral o cómo nos vestimos para ir a un matrimonio. Hay un consenso generalizado en la investigación social contemporánea, y es que las normas que más seguimos a diario los seres humanos son normas sociales. Es un tema también de moda. Aquí comparto un aporte de uno de los jurados del trabajo de investigación, Juan Camilo Cárdenas, que para mostrarle la relevancia de la investigación en normas sociales, pues mostraba esta curva de publicaciones de libros que está disponible en Google desde 1700 hasta 2019. Entonces, lo que ustedes ven ahí es después de los 40, empieza a crecer la publicación de trabajos sobre normas sociales. Obviamente esto es comparado año por año, parametrizado. Un poco lo que muestra este tipo de trabajos es de todo lo que se publique, cuánto es en este tema, y esto pues ha venido creciendo, ¿sí? Puse aquí otras curvas para mostrar cómo otros temas tremendamente importantes en la investigación social pues han tenido un comportamiento muy distinto. Moral, ¿sí? Nuestra hermanita cultura. Guerra. Paz, afortunadamente. Algo muy de moda, inteligencia artificial. Curiosamente he tenido unos picos y unos baches, pero el tema de normas sociales sigue siendo de alta relevancia, de alto interés, alta conversación, y sigue creciendo. Lo importante es ver cómo la curva va ascendiendo. En los últimos 30 años, el concepto de norma social, los debates, la investigación sobre normas sociales ha sido dirigida fundamentalmente o liderada fundamentalmente por psicólogos sociales y economistas de teoría de juegos. Con diferencias claramente epistémicas en cada uno de estos dos campos, ¿no? En el campo de la psicología social se ha estudiado básicamente las normas dentro del proceso que llaman los psicólogos de conformidad o conformidad de grupo, ¿sí? Analizando qué impulsos psíquicos nos llevan a seguir comportamientos de los demás. Y ahí tal vez el trabajo icónico que funda estos trabajos es el
trabajo de Mustafa Sherif, uno de los pioneros de la psicología social, en 1936. Por el lado de la economía, los economistas introducen la conversación de normas sociales hablando de preferencias sociales, ¿sí? Más que impulsos cíclicos, a ellos les interesa ver sobre todo temas de equilibrios y coordinación estratégica del sujeto utilitario interesado en sí mismo. Y ahí tal vez el pionero de este trabajo en economía es Thomas Schelling con sus trabajos alrededor de el conflicto. Hay algo importante de estos dos campos epistémicos, en particular en estos 30 años, y es que se han desarrollado a partir de trabajo experimental muy fuerte. El tema de normas sociales, de alguna manera, ha sido uno de los temas con los que ha surgido la investigación social experimental en los últimos 30 años. Y ahí, en el caso de la psicología social, para la comprensión, el fenómeno de las normas, tal vez el experimento más icónico y representativo es el experimento de Asch, de los años 50, y en el caso de los economistas es el juego del ultimátum de 1982. Obviamente los economistas empezaron mucho después a hacer experimentos que los psicólogos. Esto es importante porque dentro de la discusión sobre el fenómeno de las normas, la validez de los experimentos ha sido un recurso analítico fundamental. Esto ha metido dentro de la investigación social contemporánea una variable de rigor empírico que tal vez no existía o que no tenía precedentes en la investigación social. Cuando estábamos en las primeras sesiones del doctorado, en una clase con Yuri, buscando artículos en la biblioteca central, recuerdo que nos decía, bueno, usted tiene que ver qué es lo que más se ha publicado, qué es lo que está mandando la parada en su tema. Entonces yo busqué el concepto de norma social. El artículo más citado en el mundo en ese momento era este artículo publicado en 1993 por Deborah Prentice y Dale Tanner. ¿Por qué es tan importante este artículo? Porque tal vez es el primer artículo empírico que muestra cómo las normas sociales no solo influyen los comportamientos de las personas, en eso creo que varias tradiciones epistémicas estarían de acuerdo, sino que muestra algo que es todavía mucho más polémico, sobre todo para los psicólogos y los economistas, y es que cuando hay una tensión entre una norma social y su preferencia individual, tiende a ganar la norma social. Y esto lo observaron en un trabajo de campo, observando las prácticas de consumo de alcohol en los estudiantes de la Universidad de Princeton a principios de los años 90. Los gringos, que tienen datos de todo, que eso es muy bueno, tienen un ranking de consumo de alcohol per cápita en eventos públicos, cuenta en el artículo, y resulta que el evento público donde más se registró consumo para 1992 era la inauguración del semestre de Princeton. Entonces era una universidad que ya era famosa públicamente por los altos niveles de consumo de alcohol, y las directivas habían hecho muchas cosas buscando desestimular el consumo de alcohol de los estudiantes, y habían hecho lo que generalmente hacemos o ingenuamente hacemos quienes queremos desestimular el comportamiento de las personas, y es aplicar la agenda moralizadora o concientizadora, y es explicarle a los estudiantes por qué está mal consumir alcohol, el taller, la charla, y eso no funciona generalmente, y lo que explica en el artículo nos da pistas de por qué no funciona. Voy a hacer una vulgarización del artículo sin ser impreciso, pero básicamente lo que los investigadores encontraron es que en un trabajo en el que controlaron anonimato para que las personas manifestaran sus verdaderas preferencias y sus verdaderas opiniones, encontraron que lo que las personas consideraban deseable, preferible consumir a la semana, supongamos, era 8 cervezas. Esa persona, en primera persona, decía 8 cervezas está bien. Pero cuando opinaban sobre lo que consideraba que consumía el grupo, la universidad decía 16 cervezas. Yo consumo 8, los demás 16. Estudiante número 1 decía eso, estudiante número 2 decía exactamente lo mismo. Yo 8, los demás 16. Y así se generaba una suerte de mentira colectiva en la que no se habían puesto de acuerdo racionalmente, pero curiosamente todos colapsaban en el mismo relato. La opinión sobre el grupo era aproximadamente el doble de lo que las personas consideraban deseable para ellos mismos. Eso lo llamaron los psicólogos sociales ignorancia pluralista, y es como una mentira que nos echamos todos, pero no es una mentira cualquiera, es una mentira que tiene efectos en la práctica. Porque en las prácticas objetivas, ya rastreando el consumo de los estudiantes, el consumo se parece más
a lo que la gente piensa del grupo que a lo que la gente consideraba deseable moralmente consumir. Entonces, ahí es donde se ve la tensión problemática entre preferencia individual, moral, y la norma social, y cómo la norma social supera la preferencia individual. Obviamente, para disciplinas como la psicología y sobre todo para la economía, esto es, desde el punto de vista experimental, problemático, porque buena parte de nuestros presupuestos teóricos están basados en que la gente hace lo que la gente desea hacer, ¿sí? Es un poco una idea del sentido común básico. Entonces, los estudios de ignorancia pluralista, los trabajos sobre ignorancia pluralista, fueron pioneros en los años 90, fueron importantes en el debate sobre el papel de las normas sociales en la acción, y de alguna manera caracterizaron este auge de la investigación en normas sociales. Una filósofa, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Pensilvania hasta hace poco, Cristina Vicchieri, se ha vuelto, digamos, uno de los personajes a nivel mundial más representativos en el debate sobre normas sociales. Ella quiso proponer una definición del concepto de norma social, entendiendo que cada vez hay más uso, más interés en el concepto de norma social, pero no teníamos una definición operativa, una definición clara de qué entendemos por una norma social. En un libro que se llama La gramática de la sociedad, publicado en el 2006, ella propone una definición del concepto de norma social. Básicamente lo que dice Vicchieri, que constituye las normas, es, primero, que la norma es una preferencia condicional. Y aquí introduce un elemento fundamental frente a la idea de las normas clásicas. En particular, ella critica a los sociólogos y a los economistas, porque las normas eran entendidas como preferencias estables y rígidas, cristalizadas en nuestras preferencias para la acción. Ella cita varios, Merton, Parsons sobre todo, por el lado de la economía, Fehr y otros, hablaban de preferencias fuertemente cristalizadas, fuertemente introducidas. Ella dice, la preferencia no es individual, la preferencia no es estable, la norma no actúa siempre de la misma manera. Esta es una preferencia condicional, que depende del contexto. Entonces, usted, dependiendo del contexto, a veces sigue la norma o a veces no la sigue. Y pues ella alimenta este planteamiento en la cantidad de experimentos que mostraban que las mismas personas pueden en un contexto seguir normas sociales y en otro contexto, pues, no seguir las normas sociales. Entonces, la idea de la cristalización fuerte, de la preferencia fuertemente institucionalizada, pues falla, y Vicchieri dice, tenemos que introducir el concepto de preferencia contingente, preferencia condicional. Es una preferencia condicional que se arma, aparece, por la confluencia de dos expectativas. Expectativa empírica, lo que yo creo que hacen los demás. Es decir, mi cálculo frente a lo que imagino que van a hacer los demás. Lo que yo espero que hacen los demás. Y expectativa normativa es mi creencia de que si yo no me comporto de esa manera, los demás me rechazarían socialmente. Es decir, los demás desean que yo también me comporte así. Entonces, expectativa empírica y expectativa normativa, juntas, construyen la preferencia condicional que se conoce como norma social. Pero es condicional, contingente, no es estable, no es duradera. Esto le ha valido a Vicchieri y a buena parte de los teóricos en normas sociales contemporáneos como argumentos para criticar lo que ellos llaman las determinantes de los que nos hablan los sociólogos, mostrando que la acción es netamente contingente, que nosotros no somos siempre los mismos y que el contexto de referencia es el que marca cuáles son nuestras pautas para actuar. Es decir, dependiendo de las herramientas, los elementos del contexto, los sujetos leen e interpretan la situación y se comportan de acuerdo a cuál es el mayor rendimiento en ese contexto específico para seguir la norma. Y ahí tal vez el más vilipendiado de los teóricos en toda esta tradición analítica y experimental ha sido Parsons, a quien quiero reivindicar más adelante. Entonces, la idea de las normas sociales se presenta en los 90 y después de los trabajos experimentales como esta preferencia condicional que viene a cuestionar la idea de la preferencia rígida, cristalizada, sólida, que teóricos como Vicchieri le atribuyen a los sociólogos y los economistas, ¿no? Entonces, como explicaba, cambia el contexto y cambia su comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que los sujetos hacen, y aquí quiero subrayar
cómo explican personas como Vicchieri el seguimiento de normas. Lo que los sujetos hacen en un contexto de interacción específico es leer el contexto, leer la situación, y a partir de lo que leen en la situación determinan cuál es el mejor curso de acción. Es muy importante este término leer, porque, o interpretar, como lo dicen otros economistas experimentales como Gintis o Bowles, porque aun cuando ellos hablan de leer o interpretar, no tienen conciencia sobre los recursos que los sujetos necesitan para leer e interpretar una situación. Es decir, para poder leer yo necesito un lenguaje, para poder leer yo necesito unos códigos que me permitan interpretar la experiencia que yo estoy leyendo. Pero hasta ahí llega Vicchieri, simplemente para defender la contingencia de las acciones. En la medida en que se habla de leer e interpretar, nos propusimos en este trabajo mostrar los rendimientos analíticos que tendría juntar a la psicología social, a la teoría de juegos en economía, con una epistemología de marco netamente interpretativo. Hablar con los investigadores sociales que se han dedicado a reflexionar sobre las condiciones, los recursos, las maneras que las personas interpretan y leen la sociedad. Y estos son los tres hermanitos que me acompañaron en esa lectura. Harold Garfinkel, que en un debate también me lo presentó Yuri, que está aquí, hablando de las heurísticas y los recursos interpretativos de la acción. Erving Goffman, el gran sociólogo del performance, y Jeffrey Alexander. ¿Sí? No voy a entrar en detalle, simplemente voy a decir una cosita de cada uno de estos autores y cómo aportó a mi trabajo, para mostrarles lo que terminé haciendo finalmente desde el punto de vista de recolección de datos y trabajo empírico. ¿Por qué Garfinkel es tan importante? Porque Garfinkel es un crítico también de Parsons, que le molesta la idea de las normas como atributos fuertemente instalados en las personas y que siempre hacen que los sujetos actúen de la misma manera. De alguna manera es muy parecida a la crítica de Garfinkel a la que le hace alguien como Vicchieri a Parsons. Y Garfinkel dice que esto es problemático porque se describe en estas ideas de la norma, al estilo parsoniano, a los seres humanos como idiotas, como cositas que simplemente son plegadas totalmente a la norma. La norma gobierna la acción de los sujetos, y estos sujetos, desde el planteamiento de Parsons, dice Garfinkel, no piensan, no hacen nada, simplemente son utilizados casi como unos zombies, ¿no? ¿Para dónde? Normative dogs. O zombie view, dicen algunos, ¿no? Entonces, Garfinkel, ¿qué es lo que quiere mostrar? Que los seres humanos no somos idiotas, que seguimos normas sin ningún proceso reflexivo. Pero quiere mostrar qué tipo de reflexividad ocurre cuando un sujeto sigue, por ejemplo, una norma, ¿sí? Y ahí muestra que, si bien no es absolutamente racional su comportamiento, sí utiliza heurísticas basadas en su historia previa. Y esa historia previa le da unos relatos, unas narrativas que dicen en cada momento qué debo esperar y cómo debo actuar yo de acuerdo a las jugadas que estoy viendo que acontecen en un contexto de interacción específico. Es decir, Garfinkel pone en el foco del análisis de la acción con sentido. Mis respuestas no son respuestas de un zombie, mis respuestas de alguna manera deben tener sentido frente a unos atributos, a unos requisitos previos que yo leo del contexto. Y el trabajo de Garfinkel es muy fuerte en su descripción del peso de las narrativas previas y las expectativas en el cálculo de la acción. Como buena parte de los alumnos de Parsons, algunas veces somos muy duros con nuestros maestros, y tal vez el más crítico de los alumnos de Parsons es Garfinkel. En un contexto, los años 40 y los 50 en Estados Unidos, en donde cualquier referencia a lo colectivo era interpretada como el fantasma de lo soviético, entonces a Parsons lo meten en esa bolsa, y todos los sociólogos post-parsonianos, alumnos de Parsons, pues quieren mostrar que se puede explicar la acción sin apelar a entidades colectivas y sin apelar a entidades que
fuercen, que determinen desde fuera del sujeto la acción del sujeto. Entonces, hay algo ahí complejo con Garfinkel, y es que cuando habla de narrativas, cuando habla de un mundo simbólico al que yo apelo, siempre llega a paradojas, porque ¿de dónde saca el sujeto esa estructura, esos contenidos, esas narrativas para poder leer una acción en el contexto? Obviamente no todos los contenidos que utiliza el sujeto para calcular la acción son producidos por el sujeto mismo. Parsons, quien es un poquito después, con un entusiasmo antiparsoniano, Goffman, que es un espíritu antiparsoniano menos fuerte, también pone el foco de la interpretación de la acción en la manera como utilizamos expectativas. Al igual que Vicchieri, pero casi 50 años antes, llama la atención de que nosotros no solo estamos calculando la acción en función de las acciones que vemos de los otros, sino el pensamiento de los otros es fundamental. Lo que yo calculo que el otro está pensando. Es decir, nuestro esfuerzo por interpretar al otro no se queda simplemente en interpretar sus acciones, sino más bien las acciones son un instrumento para calcular lo que está pensando. Es una interdependencia cognitiva mucho más sofisticada. En eso se parece mucho a Vicchieri el planteamiento, porque Vicchieri dice lo que yo creo que esperan los demás o lo que yo creo que creen los demás. Es decir, estoy imaginando lo que los demás piensan. Pero como no podemos acceder a la mente del otro, Goffman nos muestra que la única forma de acceder a la mente del otro que tenemos es leer su cuerpo, hacer análisis de señales que observamos con su comportamiento, y el cuerpo se convierte en un instrumento de comunicación con el que yo calculo, imagino que está pensando. Y ahí nace pues todo ese tema de la sociología performativa, que es tan importante en el trabajo que yo realicé. Alexander tiene una crítica a ambos, tanto a Goffman como a Garfinkel, más a Garfinkel que a Goffman, y es que la sociología performativa todavía no es una sociología cultural, en la medida en que se queda siempre reflexionando los atributos que las personas utilizan para calcular la acción en la mera contingencia de la acción, y no hace una reflexión profunda de dónde surgen esos elementos con los que las personas están interpretando la acción, dónde surgen esos relatos, dónde surgen esos símbolos que me permiten leer gestos, interpretar señales de los otros, interpretar elementos de la contingencia, y es lo que Alexander dirá, eso es lo que llamamos básicamente cultura, que es el sistema de símbolos, el sistema de significados que nos permite leer e interpretar el mundo. Y eso pues es imposible de ser reducido a un individuo. Ningún individuo produce, crea solito sus códigos, sus símbolos, la estructura de símbolos con las que lee la realidad. Bueno, entonces aquí hice un dibujito, un poco para explicar para los que están fuera el tema, y es, pues sí, lo que los demás piensan importa, ¿no? Lo que los demás piensan de los demás importa, ¿cierto? Pero no solo lo que los demás piensan que van a hacer los demás, sino lo que los demás piensan y lo que los demás piensan acerca de mí, ¿sí? Son creencias de segundo orden, ¿sí? Como creencias sobre las creencias de los demás, pensamientos sobre los pensamientos de los demás. Pero como no podemos acceder a esto, pues el único recurso que tenemos para interpretar lo que el otro está pensando es utilizar el cuerpo como un instrumento de comunicación y interpretar lo que piensa, interpretar las señales a partir del análisis performativo. Entonces, con estos tres personajes, en el trabajo describo qué aporta cada uno, el contexto de las expectativas, Garfinkel, el cuerpo como instrumento de comunicación, Goffman, y la cultura como el sistema de la estructura de significado de Alexander. Entonces propongo hacer una lectura del trabajo de los psicólogos sociales y los teóricos de juegos desde la mirada propuesta por la sociología cultural. Obviamente respetando y tomándonos en serio de revisar con detalle qué ha hecho la psicología, cómo han interpretado sus resultados, y en el caso de la economía hacer exactamente lo mismo,
y utilizando los mismos recursos analíticos e investigativos que están utilizando, que es el caso de los 2 experimentos icónicos que les conté al principio. Entonces tomé la decisión de replicar el experimento de Asch, que es el experimento más famoso en psicología, y el experimento del ultimátum, que es el experimento más famoso de economía, pero con los ojos, con las gafas de un sociólogo cultural para ver qué podía haber. El experimento de Asch es un experimento realizado por primera vez, la primera versión en 1951. Es un famoso experimento en psicología, muy sencillo, y es, citan a unas personas a hacer un análisis sobre la percepción visual en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Les dicen que les van a hacer una prueba sobre qué tan bien ven. Y las personas entran al salón y encuentran en el salón a otros ciudadanos que están supuestamente dispuestos a hacer el mismo ejercicio de análisis sobre la percepción visual. Realmente todo eso es un teatro, nada de eso es cierto. Todos los que están ahí son actores, los otros ciudadanos que están en el salón no son ciudadanos desprevenidos, sino son actores que tienen un guión muy preciso que seguir. Y todo el experimento está diseñado para ver el poder de la influencia social en una sola persona, que es el que llaman el sujeto experimental, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen en el ejercicio? Como muestra la foto, hay un profesor que está ahí parado al lado de unas tablillas, que son estas tablillas, ¿sí? Que tienen 3 líneas numeradas, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y hay una cuarta línea que no tiene número. Y le preguntan a todos cuál de las 3 líneas numeradas se parece en tamaño a la línea que no tiene número. Un ejercicio de juzgamiento de líneas, pues más sencillo no se puede. El tema es que todas las personas que van a contestar antes de nuestro sujeto experimental, que lo ponen de último, tienen la instrucción de decir que la que más se parece en tamaño es otra. En este caso, supongamos, si la más parecida es la 2, todos van a decir que la que se parece es la 3, ¿sí? Dramatizando como el ejercicio de percepción y dicen 3, bueno. Pero todos lo tienen que decir igual, ¿cierto? Ese grupo que contesta antes se llama los actores o confederados. Y la idea es ver hasta dónde la opinión del grupo influye en la percepción que reporta el sujeto experimental. Lo impresionante del experimento de Asch es que en la mayoría de las oportunidades, 76% de las oportunidades, las personas dicen lo que el grupo está manifestando. Y esto, pues, en los años 50 suscitó mucho debate, sobre todo con los filósofos morales. Además que Asch tuvo un alumno que hizo algunas pilatunas. Su alumno Stanley Milgram hizo la tesis con Solomon Asch y hizo el otro experimento de presión sobre la autoridad que fue tan polémico. Entonces esto se recibió no tan bien en la comunidad, sobre todo de filósofos, porque era como, entonces no hay criterio, la gente no tiene moralidad, repite el experimento, vuelve y le da lo mismo, y hizo 4 versiones entre el 51 y el 56. El tema es que esto abre un boquete y es, bueno, hasta dónde somos guiados por nuestras propias convicciones o hasta dónde el grupo gobierna nuestras opiniones, nuestras decisiones, hasta dónde es el dominio del grupo en el individuo. ¿Dónde queda el sujeto kantiano de la Ilustración representado? Hay dos trabajos de análisis metaanalítico que yo cito el trabajo. Voy a referirme a uno que es el de Rothbard, que en 1996 recogió los experimentos de Asch hechos en todo el mundo, registrados, y pues es un montón. Lo sorprendente es que independientemente del contexto cultural daba más o menos lo mismo. Y hay algunas constantes que aparecen en este trabajo de Rothbard. Por ejemplo, ¿qué se sabe del experimento de Asch? Que es más importante que exista una posición unánime al tamaño del grupo. Me explico. Si usted tiene 3 personas que dicen que la línea en una dirección determinada es, en este caso, pues la 3, es más importante esos 3 que están convencidos de esa posición que 15 que dicen
esa línea es la que está más parecida, pero entre esos 15 que haya 2 o 1 con una opinión disonante, desbarata el consenso del grupo, ¿sí? Es más importante una conformidad lograda con 3 personas o 4 que un tamaño muy grande. Y también se observó que el óptimo de conformidad se logra con 3 o 4 personas. De hecho, en experimentos de Asch muy grandes, la gente empieza a sospechar. Y aquí hay un tema importante porque tiene que ver con la construcción de plausibilidad, de autenticidad dramatúrgica de la experiencia. ¿Por qué los experimentos ya cuando son muy grandes, cuando hay mucha gente diciendo esto, empiezan a suscitar sospecha en las personas? Entonces el óptimo de conformidad se logra con 3 o 4 personas. Pero bueno, los resultados son exactamente los mismos, ¿no? Un 25% más dice lo que piensa, en un 75% de las oportunidades las personas se pliegan sobre la opinión del grupo. Teniendo en cuenta el trabajo, la lectura que hicimos de Goffman y el planteamiento de Goffman que el cuerpo es un instrumento de comunicación y dentro del cuerpo como instrumento de comunicación hay variables simbólicas fundamentales como la identidad de género o la raza de una persona que suscitan expectativas muy distintas, dice Goffman, ¿sí? No es lo mismo lo que a usted se le viene automáticamente a la cabeza cuando ve un cuerpo de una mujer o cuando ve un cuerpo de un hombre o cuando ve una persona de una piel de tono oscuro o un tono más claro. Esos son símbolos construidos culturalmente. Entonces, para meter una variable simbólica, un par de variables simbólicas a los experimentos de manera cuidadosa, pero replicando exactamente lo que han hecho los psicólogos sociales aquí, hicimos una revisión del experimento cambiando el tono de piel de los confederados en diferentes tonos corporales, ¿sí? Utilizando una paleta de colores que un profesor de la Universidad del Valle creó para estudios sobre racismo en los años 80, Fernando Rea, con un profesor de Princeton, con 11 tonos de piel. Determinamos que los 2 tonos más oscuros eran lo que vamos a llamar negro, los 2 tonos más claros eran lo que vamos a llamar blancos y los tonos del medio, 5 y 6, eran lo que vamos a llamar tonos intermedios o mestizos, como le pusimos al ejercicio en el experimento. Claramente el mestizaje no es eso, pero pues tenemos que encontrar una manera para denominar a los tonos, al tono intermedio. Entonces, hicimos un trabajo además de búsqueda de personas muy parecidas, de jóvenes que estuvieran en el experimento con un atuendo muy parecido, camiseta, jean, porque todo eso importa. Obviamente dentro de una mirada cultural todo importa, ¿sí? Si unos iban de traje y otros iban de shorts, no, todos tenían que ser muy parecidos en su vestimenta, pero lo que cambiamos era el tono de piel de las personas, ¿cierto? Y hicimos 206 experimentos de Asch, distribuidos en 70 con actores negros, 70 con actores blancos y 66 con actores mestizos. Se hicieron 70, pero pues por unos errores dramatúrgicos preferimos sacar 4 que no han sido hechos cuidadosamente siguiendo todo el protocolo y nos parecía que era un recurso, digamos, analítico que podía meterle ruido al experimento. Entonces sacamos, digamos, 66, que es un buen número en cualquier caso. La mayoría de experimentos de Asch están entre 40 y 50 personas. Cada una de estas variables es más grande que la mayoría de experimentos de Asch, entonces nos daba un número importante de resultados. Y la mitad eran hombres y la mitad eran mujeres, ¿sí? Como Asch hace en su artículo original y sus subsiguientes, pues es mostrar qué pasa con la percepción sin presión de grupo. Usted tiene que generar una medición de control, ¿no? Porque pueden decirle, no, es que la gente ve mal, siempre se equivoca, ¿no? ¿Qué pasa si no hay presión de grupo y las personas están viendo líneas? ¿Cómo juzgan las líneas? Y claramente en el grupo de control, en el 99% de las oportunidades las personas dicen lo que están viendo, ¿cierto? Entonces claramente hay una diferencia significativa entre el grupo de control y el grupo con presión de grupo, ¿sí?
Entonces, aquí, de las 206, en la mayoría de las oportunidades, las personas también en nuestro experimento se dieron su opinión y opinaron lo que el grupo decía en 105 oportunidades de las 206. Aquí hay un resultado importante sobre el cual no me voy a detener ahorita, tal vez en la parte de comentarios, y es que en cualquier caso, aquí notamos ya un nivel de conformidad más bajo del experimento que la versión original de Ash. Recuerden que en la versión original de Ash la conformidad que les conté era 75, 76 le daba. Aquí estamos teniendo 51 de conformidad, ¿sí? Eso ya es un tema para tener en cuenta. Esta es la distribución de los resultados por género. Se come un poquitico la PPT. No sé si sea bueno Bajar un poco más. Bajar un poquito. Eso. Entonces, esto es por género. Sorprendentemente no se observaron diferencias muy grandes en género. No son estadísticamente representativas, comparando el poder de conformidad de las mujeres comparado con el poder de conformidad de los hombres. No apareció para este experimento una diferencia fuerte. Pero por raza, las cosas se empiezan a cambiar mucho. De 51% de conformidad que se generó en el experimento total, en el promedio, con actores blancos se sube a 64%, ¿sí? Y sube muchísimo la conformidad cuando los actores, cuando los confederados son blancos. Entonces recuerden, eran 3 actores y 3 actrices blancas. Ese grupo de 3 actores y 3 actrices blancas juntos tienen un nivel de conformidad muchísimo mayor que los otros 3 grupos, ¿sí? Que están por encima de 20 puntos porcentuales. Y esto es un porcentaje muy grande para los experimentos de Ash, ¿sí? Entonces, 64% de conformidad. Y sorprendentemente, los grupos de actores negros y actores mestizos lograron un nivel de conformidad mucho más bajo, pero a un nivel que la mayoría de las personas no se conforman. Voy a explicar un poco la tabla, cómo se lee esto. Son 5 tablas que le presentamos a las personas, ¿sí? Tal vez me debo devolver, ¿por qué? Entonces, así como aquí hay una tabla, ¿no? Pero cuando digo 5 veces, 5 tablitas con líneas 1, 2 y 3 distintas, y distintos tamaños. Entonces son 5 oportunidades en las que podemos engañar al sujeto experimental, ¿sí? A ver cuántas de esas 5 oportunidades el sujeto experimental sigue la señal del grupo o manifiesta lo que piensa, ¿cierto? En este caso, 0 errores significa que ninguna vez que el grupo dijo, que en ninguna oportunidad la persona siguió la señal del grupo. Es decir, no tuvo presión, no tuvo efecto el grupo en la decisión de las personas. 0 conformidad, el más alto en 0 conformidad fueron los actores mestizos, los de tonos intermedios. Una conformidad muy baja, 49% de oportunidades. Las personas no siguieron la señal del grupo y solo 41% de las oportunidades siguieron la señal del grupo. Esto comparado con los experimentos clásicos, insisto, tiene un nivel de reducción de la conformidad gigantesco. Sorprendentemente, y lo digo sorprendentemente pues porque esto generalmente uno no lo confiesa como investigador, pero pues sí, yo esperaba que los que menos conformidad generarían en Bogotá fueran por temas de racismo, los actores negros, después más conformidad los mestizos y después más conformidad generarían los blancos, pero no apareció así. La conformidad entre negros y mestizos es parecida, pero inclusive los negros lograron tener un poco más de conformidad, lograron generar un poco más de conformidad que los participantes. Para esto el trabajo de entrevistas fue muy importante para entender qué estaba pasando ahí. Algo que pueden ver en el documento impreso que está colgado en el repositorio de la universidad es que en algunas ocasiones los actores o actrices negras generaron sospecha. Aquí pasa algo raro, ¿sí?
era como algo muy sospechoso, un tanto exótico en muchas oportunidades. Ve, hay un comentario y este grupo de negritos que aquí, la gente le parecía raro estar en un contexto, en un salón en donde la mayoría de personas que participaban de un ejercicio fueran de piel oscura. Y esto ocurre pues porque la población negra en Bogotá es una población mucho menor representativamente en términos de identidad étnica, ¿cierto? Entonces, esto generó que para los siguientes experimentos hiciéramos una prueba en sociedades en donde la población negra es más grande y más adelante les voy a mostrar. Pero bueno, estos son los resultados y sorprende aquí el nivel de baja conformidad generado por los actores mestizos en el experimento. Algo importante sobre los experimentos de psicología que quiero contar es que en los últimos años se ha levantado un debate muy fuerte por los resultados experimentales en psicología, por lo que se ha llamado la crisis de replicabilidad de experimentos. Y es que un grupo liderado por Brian Nossack decidió invitar a una serie de grupos de investigación en psicología de todo el mundo para que replicaran los 100 experimentos más famosos de la historia de la psicología, los experimentos icónicos, los experimentos más representativos en las revistas más importantes de psicología y demás. Entonces cogieron estos 100 experimentos y hicieron un ejercicio juicioso de replicación de estos experimentos. Lo que pasó ahí tiene todavía la investigación en psicología en crisis, se llama la crisis de replicabilidad, y es que una vez replicaron estos experimentos, en el 64% de las oportunidades los experimentos no dieron lo que se suponía que deberían dar y lo que se suponía que deberían probar. Y en algunos casos, inclusive dieron cosas totalmente distintas a lo que había ocurrido originalmente en el experimento icónico. La manera de aproximarse a estos resultados, por los que han generado todo este debate de la replicabilidad de los experimentos, en general ha sido invitar como a la sospecha y la honradez de los experimentos y qué puede estar pasando con las revistas y demás. Yo tengo una interpretación distinta, y es que no creo que haya una necesaria deshonestidad en el trabajo de los psicólogos, sino que lo que puede estar pasando en muchos de estos experimentos es que se meten variables culturales, contextuales, simbólicas en los experimentos, y al no tener la mirada puesta en esos elementos, pues eso genera ruido y eso termina teniendo efectos en los experimentos. De alguna manera, trabajos como este que empiezan a mirar otras cosas que pueden estar afectando, controlando con más detalle aspectos, por ejemplo, de la convocatoria misma. ¿Qué se le dice a la persona que va a pasar en la experiencia? ¿Cómo está adecuado el salón? ¿Cuál es el discurso de quien se presenta como profesor? Todos esos son variables dramatúrgicas, culturales, que seguramente tienen efecto en la experiencia de conformidad o no conformidad y que no están siendo analizadas. Por eso, pues, algo como lo que se hace aquí, de mirar cómo el mero hecho del tono de piel de los confederados puede generar un resultado distinto. En el caso de la economía, voy a ir cerrando porque se me alargue. ¿A qué horas arrancamos? No recuerdo. ¿Qué arrancamos? No, entonces no estoy tan mal. Entonces, el experimento más famoso de economía es el experimento desarrollado por Werner Guth en 1982 con sus 2 estudiantes de posgrado. ¿Y qué pasó aquí? Estos teóricos de juegos diseñaron este experimento básicamente para probar tesis de los economistas en teoría de juegos, y hicieron un ejercicio de interacción muy simple entre 2 personas. Estas 2 personas actuaban en el experimento como proponente y respondedor, es decir, el sujeto A es el proponente y el sujeto B es el respondedor. El sujeto A tiene una única jugada en el juego y es proponer una división de una cantidad de dinero que el experimentalista le va a dar al proponedor. Le dice: yo le doy 10,000 pesos a usted
usted con cuánto quisiera dividir, en qué proporción quisiera dividir el dinero con el respondedor. Y el respondedor, la única opción que tiene, la única jugada que tiene en el juego es decir acepta o no acepta. Entonces el proponente dice 20%, 50-50, o yo me quedo con 5, o lo que sea, hace una propuesta y el respondedor dice sí o no. Si el respondedor dice sí, se quedan con el dinero en las proporciones que propuso el proponente. Si el respondedor dice que no, regresan el dinero al experimentado. ¿Qué es lo que dice la teoría económica clásica? ¿Cierto? Ambos son sujetos racionales que quieren maximizar su beneficio y la función de utilidad va a estar en función de yo le voy a dar lo mínimo posible al respondedor. ¿Por qué? Porque yo voy a querer ganar lo máximo que pueda. Y una de las condiciones de la teoría de juegos es que yo imagino a los demás también racionales. No solo yo soy un sujeto racional, sino que imagino que los demás son racionales y calculan de manera racional. Entonces, si yo le doy, si me dan 10.000 pesos, que es lo mínimo que puede dividir, por ejemplo, uno la plata aquí en Colombia, pues digamos 500 pesos. Yo le doy 500 pesos de 10.000 y el otro debe estar feliz con eso, porque ese es su óptimo, su función de utilidad se maximiza con 500 pesos, porque 500 pesos es mejor que nada. Entonces, ellos suponían, esperaban ese tipo de resultados, que básicamente como está armada la microeconomía, aquí tenemos un gran economista que sabe mucho de eso, así está armada la microeconomía, la función de utilidad se optimiza yo siendo lo más tacaño que pueda, el otro aceptando lo que le dé, pero eso no es lo que ocurre. La gran mayoría de personas propone 50 y 50, ¿sí? Frente a la descripción del sujeto racional o la noción de racionalidad clásica de los economistas, esa sería una acción irracional, ¿sí? Y hay otro resultado que es todavía más polémico, y es que cuando el dinero es de una proporción del 30% o menos, hay una probabilidad muy alta de que las personas rechacen. Eso no tiene sentido. ¿Cómo que las personas van a preferir cero que cualquier cosa es cariño? Entonces, esto de alguna manera ha alborotado la discusión sobre estos temas experimentales en economía y frente a eso los economistas han reaccionado de muchas maneras. El concepto de norma social surge en ese debate, ¿sí? Lo que dicen Good y sus coautores inicialmente es aquí hay una norma social de justicia que está operando, es una preferencia social que está operando en la interacción entre esos dos sujetos, y esa norma social de justicia en últimas tiene que ver con un cálculo también estratégico. Si yo creo que todos tenemos la misma preferencia, si yo propongo menos de lo que el otro espera, seguramente me va a castigar. De alguna manera, ellos buscan una y otra vez salvar al sujeto racional interesado en sí mismo, estratégico, que está de alguna manera optimizando su respuesta en función de las condiciones operacionales que analiza en ese contexto, ¿sí? ¿Cómo pasó? Entonces, para el experimento del ultimátum, hicimos 668 observaciones, pues de todos los artículos que revisamos para el trabajo. Este es como el experimento del ultimátum más grande, me parece importante que tuviera un grado de representatividad valioso, y la selección de las personas participantes se hizo con una empresa encuestadora para que la selección fuera aleatoria. No lo comenté en el caso de Ash, pero hay un tema que se ha criticado tanto en los experimentos de psicología como en economía, y es que la mayoría de experimentos son hechos con los estudiantes de los grupos de investigación de los profesores, y que la mayoría son hombres blancos de universidades gringas, ¿sí? Entonces hay temas ahí de selección de la muestra de las personas participantes que queríamos superar. Y tanto en el experimento de Ash como en este experimento la selección de participantes fue aleatoria, ¿sí? Se hizo a través de interacción virtual por computadora, porque se realizó en plena pandemia, 2021. Pero el hecho de tener que hacerlo virtual tuvo ventajas operativas importantes. Era mucho más fácil controlar el relato, por ejemplo,
las condiciones que podrían estar influyendo al sujeto en su experiencia en un experimento remoto, y también podríamos controlar quién juega con quién y quién interactúa con quién. En nuestra versión de Ultimátum utilizamos las mismas fotos de los actores que habían participado en el experimento de Ash, y aleatorizamos esas fotos de tal manera que hubiera un grupo más o menos parecido que jugaba con hombres negros, que jugaba con mujeres negras, con hombres blancos, mujeres blancas, y así sucesivamente, ¿cierto? Y estos fueron los resultados. La propuesta más frecuente de división del dinero, 10,000 pesos que se le daba a los participantes, nuevamente fue 5,000, y aquí no hay grandes sorpresas, porque pues es lo que ha dado históricamente en el experimento del Ultimátum, en el juego del Ultimátum. Hay un resultado interesante, y es que los experimentos con foto tienen algo más de generosidad en promedio que los experimentos sin foto, y eso coincide con dos trabajos que corroboraron esto, previos, uno hecho en Israel y otro en Estados Unidos, que corroboraron los estudios con anonimato y versus los estudios con observación de la persona, y sí hay una mejora, pero hay un resultado interesante, y es que la varianza interna de los datos sí cambia mucho en los experimentos con foto. Es decir, la foto hace que internamente los cambios sean mayores, es decir, importa la variable del tono de piel, del aspecto de la persona, está generando la información al experimento que cambia los resultados significativamente. Hicimos unas versiones de experimento con foto y unas versiones de experimento con respondedores. Los experimentos con respondedores, como ya sabemos que lo interesante del experimento del Ultimátum es ver cómo reaccionan las personas a la tacañería o a la propuesta injusta. Extremamos la propuesta injusta para ver qué resultado tenía ese comportamiento injusto en la respuesta de los participantes, y decidimos darle a todos los que participaban en esta el 10% del dinero. Obviamente no hay un sujeto real, es una foto, y el que está jugando con la persona es nuestro avatar, pero en nuestro avatar le proponía a los participantes el 10% del valor a ver qué pasaba, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar los dos resultados. Bueno, importante aquí, también con foto la gente tiende a ser más generosa en la respuesta, tiende a aceptar más, un poco más la respuesta tacaña de los participantes. Aquí vienen los resultados por tono de piel, y los resultados sí cambian mucho por tono de piel. La varianza es muy fuerte dependiendo de tonos de piel, y aquí un resultado también sorprendente, y es que las personas de tonos de piel oscuro en Bogotá tuvieron unas propuestas mucho más generosas que a los otros dos. Como les conté, por la experiencia vivida con el experimento de Ash, en esta versión decidimos hacer no solo experimento en Bogotá, sino contrastarlo con dos ciudades en donde la población negra es mayor, porque tal vez por los testimonios, por las entrevistas recogidas, las personas negras estaban generando algo de sospecha, y en este caso más, porque el experimento coge parte de salimos a campo, estaba corriendo el campo de los experimentos, y en Estados Unidos fue asesinado de manera brutal George Floyd por la policía. Entonces, en Bogotá, muchas personas decían cosas como, estaban queriendo evaluar qué tan justos somos, ¿no es cierto?, por lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, sí hubo claramente una sospecha generada por las personas de tonos de piel más oscuro, cosa que no pasó en Cali y en Cartagena. Eran vistos como ciudadanos más. Entonces, pero aquí de nuevo, los mestizos son los que tienen el promedio más bajo de los tres, ¿cierto? Esto es lo que pasa ya en Cali y en Cartagena. Ya ahí las personas de tonos de piel oscuro no tuvieron ventaja, no tuvieron unas ofertas mucho más generosas. Y la preponderancia, digamos, de los actores blancos ahí es significativamente mucho mayor. Ahora miremos los resultados de los experimentos con respondedores, es decir, las propuestas tacañas. ¿Qué pasa cuando alguien te hace una propuesta absolutamente injusta y esa persona es blanca, mestiza o negra?
¿Y qué pasa cuando estás en Bogotá, en Cartagena y en Cali? En Bogotá, el resultado de generosidad que hubo con los actores negros no se observó cuando el negro era el que hacía la propuesta tacaña. Es decir, claramente hay un rol distinto de una persona en una situación de vulnerabilidad y otro en una situación de poder, y aquí la ventaja que tenían los negros desaparece, y cuando una persona negra tiene una propuesta tacaña, ¿sí? Hay más probabilidad de rechazo que cuando la persona es blanca. Aquí a la tacañería se le aceptó más a las personas de tonos de piel más claros, ¿sí? Y en Cartagena y en Cali los resultados son muy diametralmente distintos. En Cartagena, sorprendentemente, cuando las personas son negras y son tacañas, hay un castigo exageradamente mayor que cuando la persona es blanca y es una propuesta tacaña. De 11% a 62.5, 63% hay una diferencia muy grande. Y en Cali pasa exactamente lo contrario, ¿sí? Aquí discutimos largo estos resultados con las entrevistas, porque es claro que aún en un país con una identidad cultural tan, con una identidad tan fuerte de lo que significa ser colombiano, las construcciones de identidad racial son muy distintas de una ciudad a otra, ¿sí? Lo que significa una persona, la manera en la que reacciona una persona frente al tono de piel de otra en una ciudad como Bogotá, Cartagena o Cali, es claramente distinto. Por ejemplo, en Bogotá, cosas que podemos ver en las entrevistas de campo. Cuando le decíamos, ¿por qué le dio 7.000, 8.000 a la otra persona? La mayoría de testimonios eran testimonios del estilo de, pobrecito, ellos necesitan más, siempre están en la mala, vienen de regiones muy pobres, ¿sí? Se asumía como un hecho dado que el tono de piel de la persona caracterizaba una persona en una situación de la vulnerabilidad extrema, y las personas hablaban desde la caridad, la benevolencia, ¿sí? Igual con el experimento de Ash. ¿Por qué usted no siguió las señales de la persona o por qué usted siguió las señales de la persona? En el caso de las personas negras, las personas decían, no, es que cuando las personas vienen de esa región no tienen buena educación, no han sido formadas, quién sabe por qué ellas ven así, pero lo que ellas estaban viendo no significa que eso sea real, pobrecitas. Pero cuando las personas eran blancas, algún problema debo tener yo que no estoy viendo bien, ¿sí? Entonces, claramente, algo que introduce Garfinkel en sus experimentos de ruptura es cómo hay elementos performativos que despiertan una serie de relatos y narrativas en las personas que no están siendo puestas, no han surgido en el experimento, sino que vienen de su historia previa, ¿sí? Ya voy a cerrar para que podamos discutir. Algo que es canónico en la investigación psicológica, económica y sociológica sobre normas sociales es que se ha supuesto que las normas son más fuertes entre semejantes. Las normas sociales son más fuertes en los que se parecen más a mí, ¿sí? Hay, no sé, 15 documentos que citamos en el trabajo, tanto en psicología y economía, que hacen lo propio, pero también en sociología, en el trabajo de Elías, en el trabajo de Durkheim, en el trabajo de Simmel. Se supone que los semejantes van a ser siempre un contexto de referencia, de influencia para la norma más fuerte. Es decir, yo sigo más las normas entre las personas que más se parecen a mí, entre mi grupo, a quienes yo identifico como mi grupo de semejantes. Si bien esto es un argumento canónico en sociología, en psicología, en economía, pues no se hace un esfuerzo tan detallado de explicar por qué esto ocurre así. Salvo Norbert Elias, que en sus trabajos sobre estima de grupo explica por qué las normas son más fuertes entre semejantes en el trabajo de establecidos y marginados que publicó a partir del análisis de las construcciones de identidad cultural en un pueblo
que vive alrededor de una industria en los Estados Unidos. Entonces, para Elías, la razón por la cual nosotros tendemos a seguir normas entre las personas que se parecen más a nosotros es que la construcción del nosotros, la construcción de la identidad del grupo de referencia, siempre es construida a través de estima y argumentos o relatos positivos. Es decir, Elías habla de la exageración narrativa. El nosotros siempre se construye alrededor de una exageración narrativa positiva, ¿sí? Y casi que equipara identidad cultural con orgullo. Y es en la medida en que las personas consideran que su grupo es lo máximo, es que se presentan estos sentimientos de seguimiento de normas ante los semejantes, porque yo temo perder el aprecio de aquellas personas que me importan, ¿sí? En últimas, lo que pasa en el seguimiento de una norma social, dice Elías, es el temor del sujeto de perder el aprecio de aquellos que le importan. Desde el proceso de civilización está este argumento de que el aprecio, el afecto, la valoración positiva es la fuente reguladora de la norma. Citado de un gran pasaje del trabajo de Elías, de análisis de uno de los diarios de la marquesa de Châtelet, en donde la marquesa cuenta, digamos, su vida cotidiana en su hogar, y en una sociedad en la que la desnudez ya es sancionada, muy fuertemente sancionada socialmente, la marquesa de Châtelet frente a sus criados está desnuda permanentemente. Entonces Elías dice, los sociólogos han pasado por esto es algo muy importante, porque si bien las normas sociales son importantes, y para Elías las normas sociales van en aumento, las normas sociales necesitan estima y simetría. Es decir, que el otro yo lo considere como igual que mí y que me importe y lo valore positivamente. Entonces es el temor a perder el afecto de alguien que me importa el que hace que yo me coaccione frente al cumplimiento de norma social. En el trabajo Establecidos y Marginados hace un desarrollo más detallado de ese argumento, llevándolo al tema de la construcción narrativa de la identidad del nosotros, y él considera que el nosotros siempre se construye alrededor de relatos positivos de identidad. Tal vez el resultado más importante de este trabajo es que cuestiona este argumento canónico en la psicología, en la economía y en la sociología, y es que la identidad cultural siempre se construye alrededor de la estima o relatos positivos, ¿cierto? Y ahí voy cerrando. Si las normas dependen centralmente de las expectativas y las expectativas dependen centralmente de las representaciones que yo tengo de los otros, se necesitan representaciones positivas de los otros o representaciones con estima para que las normas puedan emerger. Si no hay representaciones positivas, si no hay representaciones de estima, las normas no van a emerger. Y diferente a lo que se ha planteado clásicamente en psicología y en economía, las normas sociales, la estima o las representaciones de mi grupo no siempre van a ser positivas. No siempre van a ser construidos a través de la estima. Esto explicaría resultados tan extraños como en Bogotá, por ejemplo, las personas de tonos de piel más mestizo, que son las más parecidas al ciudadano común de Bogotá, fueron los que menos probabilidad de conformidad generaron, o lo que pasó con los experimentos, con el juego El Ultimátum en Cartagena y Cali, en donde las ofertas más bajas se generaron precisamente entre las personas más semejantes, ¿sí? Entonces, un poco para resumir el trabajo, frente a la idea de internalización fuerte, que ha sido tan criticada por teóricos como Vicchieri y los experimentalistas contemporáneos, criticando a Parsons, en donde quieren mostrar que es la mera contingencia de la acción la que permite emerger la norma, no es que las personas anden con la norma permanentemente, no hay unos determinantes fuertemente interiorizados en las personas. Frente a ese argumento, lo que habría que decir es que si bien la norma puede cambiar de un contexto a otro, los recursos con los que se interpretan a los otros, los recursos con los que las personas calculan frente a quienes están, esos sí no cambian contextualmente, esos sí son mucho más estables y rígidos, y son las representaciones colectivas, ¿sí? Las atribuciones de rasgos
y expectativas a partir de rasgos e identidades culturales construidas, esas sí, no son tan contingentes. Es decir, la norma necesita para emerger en cualquier caso otros elementos que son más determinados, mucho más estables y duraderos, y que el sujeto no ha creado, que son elementos netamente culturales como las representaciones colectivas. Frente a las representaciones colectivas, es claro, digamos, y lo vemos en muchas de las narrativas de las conversaciones, la mera presencia de un grupo de personas y unos aspectos físicos de unas personas elevaban unos relatos impresionantes, ¿sí? Como, es que recuerdo una entrevista muy fuerte, tres mujeres negras haciendo de confederadas, y algunas de las participantes decían, no, es que ellas vienen de una zona muy difícil. ¿De dónde sacan que vienen de otra zona? ¿De dónde sacan el nivel de educación? De hecho, dos de las actrices eran un economista y una estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de último semestre. Pero las personas que las veían decían, pobrecita, estas personas vienen en la mala. Es decir, la mera presencia del tono de piel, el aspecto racial de las personas evocaba un relato completo de su historia y unas atribuciones frente a lo que estaba ocurriendo ahí que no era posible extraerse de la contingencia de la acción. Y para cerrar, digamos, el resultado más importante que yo valoro más, porque tal vez es el más innovador del trabajo, es que cuestiona la idea de que los semejantes sean una fuente de conformidad siempre más importante para el sujeto que los de afuera, ¿sí? Un poco jugando con estas categorías de Elías de los establecidos, los míos y los de afuera. Para Elías los establecidos y los míos son más importantes siempre. Yo relativizaría ese argumento con los resultados mostrando que a veces el distinto, dependiendo de quién sea el distinto, puede ser más importante en términos de seguimiento y conformidad que los de mi propio grupo. Es decir, todo este trabajo nos llevaría a reflexionar más profundamente cómo establecemos, cómo construimos relatos de identidad, quiénes somos nosotros y qué termino yo valorando de mi comunidad y cómo eso afecta mis decisiones en el día a día. Entonces, bueno, dejo hasta ahí y dejo espacio para preguntas que veo que hay como... Gracias. Felicitaciones, Henry. La profe Jenny se disculpa, tuvo una reunión que asistir. Y el profe Toñato también tuvo una situación familiar, el director de la tesis. Entonces le damos la palabra al público, comentarios. Yo sí tengo una pregunta. Los sujetos experimentales del experimento de Ash. Para la audiencia, nosotros tenemos Gracias. Los sujetos experimentales del experimento de Ash eran o mestizos o blancos o... ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Okay. Sí, por el tiempo. No mostré los resultados cruzados con autoidentificación racial, pero sí, digamos, era aleatorio. En la medida en que era aleatorio en el caso de Bogotá, más o menos las personas participantes participaron en la proporción en la que existen las personas en Bogotá. Es decir, la mayoría de personas fueron mestizas. Las otras personas, el siguiente grupo más grande fueron personas blancas y el último grupo son personas de tonos de piel más oscuro. Cuando uno hace la correlación entre autoidentificación racial frente a los confederados, ahí la no conformidad de los semejantes se radicaliza. De hecho, entre personas mestizas, cuando estuvieron frente a actores mestizos, la conformidad es de 26%. Es lo más bajo que se que haya visto en un experimento de Ash. Sí. Los mestizos no se ponen... Ahora, no baja tanto la conformidad cuando las personas son blancas. De nuevo, no es que siempre el semejante, depende de quién es el semejante. Si el semejante es, en este caso, mestizo, o en el caso de Cartagena, y también el experimento, esto para Delmer seguramente es un tema duro, polémico. Las propuestas más bajas en el experimento del ultimátum fueron en Cartagena, de personas negras frente a personas negras. El promedio de ofertas fue de 2.700 pesos. El promedio.
que el promedio global era... Es decir, el racismo no solo tiene efectos de... Es muy complejo esto, porque lo que llamamos racismo no es simplemente la construcción dicotómica de unos discriminadores frente a unos discriminados, sino es un relato también que tiene efectos en los mismos sujetos y en la manera en cómo se interpretan a su comunidad de referencia. Buenas tardes, soy Guillermo, felicitaciones, Henry. Pues, no te felicito por haber introducido los temas raciales porque parece una cuestión de primera persona y no debe ser así. Aunque sé que eso es una innovación de gente en cuenta que pues, estamos en un contexto muy racializado, pero no me voy a referir a eso, sino a un tema que conocemos muy en común. Pues en algún sentido nos formamos en esa dicotomía, digámoslo así, entre ley, moral y cultura. Y tú dijiste en la presentación que nadie es más duro con el profesor que el alumno. ¿Cuáles son las diferencias y en qué sentido, tú que estuviste tan dentro de todo ese desarrollo teórico y procedimentario de política pública con Antanas Mockus, en qué sentido tu investigación introduce innovaciones, en qué sentido revisa cosas y en qué sentido abandona otras? Gracias, Elmer, por la pregunta. Bueno, una primera y epistémicamente fundamental es la noción de cultura del enfoque de Antanas y la que yo introduzco en el trabajo. El marco teórico de Antanas, denominado Ley, Moral y Cultura, desde los años 80, finales de los 80, caracteriza 3 sistemas de regulación del comportamiento: la ley, lo formal, lo moral y lo que él llamaba lo cultural. ¿Sí? Yo abandono esa concepción de lo cultural porque cuando Antanas describe la tercera columna de lo cultural, lo que está describiendo básicamente es lo que los teóricos de psicología y economía llaman norma social. Entonces yo no hablo de ley, moral y cultura, sino de normas legales, normas morales y normas sociales. ¿Sí? Lo otro es que no hago simplemente como un abandono del concepto de cultura, sino saco la cultura de esa concepción normativa de Antanas y agarro esta idea de la cultura como marco sistema interpretativo de la tradición de la sociología cultural. Y para mí la cultura es todo. La cultura es la que nos permite además interpretar el ejercicio legislativo. ¿Sí? Nosotros no aplicamos leyes sin contexto simbólico, sin contexto narrativo y cultural. Y también las normas morales operan en nosotros a través de contextos simbólicos y narrativos. Es decir, la cultura está en las 3 dimensiones de regulación del sujeto y la cultura es de interpretar de una manera más precisa el sistema de significados, el sistema de símbolos, lo que nos permite entendernos con otros y el lenguaje. Digamos. Esa es la primera diferencia. Desde el punto de vista empírico hay una diferencia importante y es la idea del control social explícito de la cultura ciudadana versus el control social implícito. Antanas siempre nos habló del control social y encontrábamos siempre la referencia al ejercicio de llamado de atención, ya sea, pues ustedes recordarán las tarjetas y demás, pero el control social siempre es un acto, es una acción de llamado de atención de un sujeto a otro sujeto. ¿Sí? Yo, utilizando el trabajo de Elías y entendiendo que la interdependencia humana no solo es interdependencia de acciones, sino sobre todo interdependencia cognitiva, entiendo que la norma social no necesita un castigo explícito para existir. ¿Sí? En una sociedad con estima de grupo fuerte, en un grupo de referencia con estima de grupo fuerte, el mero hecho de perder el personaje que yo soy para aquellos que me importan es una sanción lo suficientemente grave como para que no necesite una sanción explícita. Esto parece, pues, teóricamente muy raro, pero tiene efectos prácticos importantes. Cuando yo empecé el doctorado, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo con Antanas en Estocolmo, aplicando la encuesta de cultura ciudadana. Esto no lo cuento en la tesis, pero eso es importante. Bueno, aquí está Mauro.
La batería de preguntas de cultura ciudadana, tenemos una plática ahí que nos pusimos con Naciones Unidas, podemos aplicarlo fuera de Colombia, entonces pues yo dije, hagámoslo en Suecia o en Japón, porque según la encuesta mundial de valores, las sociedades más distintas a la nuestra son los suecos y los japoneses, entonces vamos a ver con nuestros indicadores, con nuestros instrumentos, qué es lo que aparece en esas encuestas distinto, y logramos finalmente hacerlo con los suecos, porque hubo ahí un equipo receptivo en la Universidad de Lund, muy entusiastas con el tema, tradujeron el instrumento, 6 meses de revisión y aplicamos la encuesta cultural en Estocolmo. Ya apareció un resultado muy problemático para nuestra concepción mocusiana del tema, y era que la cultura ciudadana siempre en las mediciones de cultura ciudadana consideraba positivo el control social que la gente manifestaba querer hacer a otros cuando se comportan mal. ¿Sí? Se le preguntan situaciones hipotéticas a las personas. Si usted ve a un ciudadano cruzándose por donde no debe, ¿usted qué hace? No haría nada, le llamaría la atención, no le llamaría la atención porque nadie debe decirle qué hacer, no haría nada porque usted hace lo mismo, varias opciones. En Estocolmo apareció que la disposición a hacer llamados de atención era bajísima. Y la columna de no haría nada porque nadie debe decirle a los demás qué hacer era la más alta de las investigaciones que hemos hecho. Entonces, si nosotros considerábamos que el control social explícito era un factor de cultura ciudadana, tocaría juzgar a los suecos como los peores en cultura ciudadana que nos habían dado, porque era la gente con menos disposición a llamar la atención y con la menor disposición a corregir a los demás. Y eso, desde ese momento, quedó en el ambiente, ¿sí? En el ambiente y estuvo en tensión ese tema. Yo ahí como que empecé a meterme más en Elías, en otras referencias intelectuales para entender lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Y es desde Elías que entiendo que el control social real no necesita explicitez. Cuando hay control social fuerte, usted no necesita llamados de atención. Y en una sociedad con estima y simetría, con una idea del otro como un semejante, como un igual, como alguien que me importa, también hay una consideración moral sobre ese otro como un sujeto moral importante. Es más probable que el regaño, la censura, ¿sí? El llamado de atención sea más probable en una sociedad con ideas de los otros de menores de edad que en una sociedad donde el otro tiene mayoría de edad, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, esa distinción fue fundamental, ese dato fue fundamental para crear la distinción entre el control social explícito y el control social tácito, ¿sí? Lo que vimos en Estocolmo, hay más control social tácito y hay más control social implícito. Después, obviamente, como hace la teoría en la cabeza de uno, yo discutiéndole a Antanas que tal vez ahí podía haber un problema, empecé a ver mucho más control social explícito en mi sociedad, como algo ya exagerado, ¿sí? Pues el madrazo, no sabe conducir, ¿sí? Pues en nuestra sociedad es mucho más fácil que alguien se atreva a llamarle la atención a otros porque los considera inferiores y corregibles, menores de edad. Entonces, esa es una distinción importante para los estudios sobre control social de nuestro trabajo, porque el control social silencioso, que tal vez es el más importante, pues tenemos que aproximarnos a medirlo de una manera distinta, porque pues no se ve, ¿sí? No se ve. Entonces, frente a Antanas, eso serían las diferencias. Yo tengo dos que son pues muy sobre todo el experimento del ultimátum. Y es, pues, digamos, si así se lo plantearon originalmente o si usted se lo planteó muy bien. Y es el factor del experimentador, es decir, el experimentador también es jugador. Entonces, digamos, si yo no hago una oferta que nos quedamos los dos sin nada y el que gana es el tercero, entonces, digamos, hasta dónde eso podría afectar, digamos, la lectura, en principio la lectura, no la interpretación, pero por lo tanto la lectura de los resultados. Esa como, digamos, una pregunta técnica. La otra, quería llamar la atención sobre esa automención que hiciste de los 200 experimentos en psicología, y quería decir, y no pasa solamente en psicología por el hecho de que la psicología sea una ciencia blanda,
sino que pues, los estudios sociales de la ciencia contemporáneos pues, han mostrado que en principio la replicación no es posible, la replicación de ciencia no es posible, y justamente esa discusión y ese argumento, digamos, por los años 70, David Blue y los que siguieron con el programa fuerte del relativismo empírico, pues mostraron por diferentes caminos cómo es que la replicación no es difícil, y la replicación es básicamente un mito creado por los científicos y instrumentado por las publicaciones, particularmente las publicaciones seriadas, donde lo que se muestra como experimento es lo que llamaríamos una versión para televisión, ¿sí? Diferenciada de lo que pasó en el laboratorio, donde nunca se dan cuenta de un montón de cambios y pequeñas sutilezas, por lo cual nunca es posible, es más fácil seguir una receta de cómo hacer unos frijoles que replicar un experimento en física o en química con la esperanza de que haya el mismo resultado. Y al final, digamos, pues el programa Fuerte, que era el más radical de todos, sostenía que, pues fundamentalmente la replicación no era posible, porque al final del día la realidad poco importaba. Lo que importaba es la interpretación, el contexto interpretativo de las normas, pues con las cuales pues, uno podría mirar un artículo científico como una suerte de receta, sigue estas normas y conseguirás el mismo resultado, o ese es el fin de la replicabilidad. Esas son como las dos observaciones ahí. Las que sí me dejan así como mal después de todo, de las segunda vez que me pasó la presentación. Yo tuve una versión personal individualizada. Digamos, las cosas que más inquieto me deja es, bueno, esto entonces, ¿qué nos dice sobre la sociedad colombiana? ¿Sí? ¿Qué nos dice sobre cuáles son nuestras representaciones sociales de los otros? Pues para hacer propuestas y tener resultados como los que se muestran ahí en los resultados. Y en última, estamos tratando de conectar con la pregunta que te acaban de hacer, un poquito caricaturizando y generalizando, pues para que la cosa sea más espectacular. Digamos, esa idea de modernidad que representaba esa escuela de Mocus y esa idea, digamos, que intentó plantear con todo cariño y consideración y aprecio del filósofo Rey en Bogotá. ¿Sí? Esa idea de modernidad, digamos, ¿qué tan distante? Pues ya es claro que hay dos distancias y esas distancias son fuertes, pero no, de verdad, la pregunta es en una sociedad que tiene una representación del otro tan baja, tan asimétrica, ¿cómo es posible que siga siendo una sociedad cohesionada? O sea, ¿qué es lo que sigue manteniéndonos cohesionados como sociedad? Si no es la norma. Una ley a la que en cualquier caso, a la primera oportunidad, le sacamos la bomba, y una moral en donde, digamos, también pues, hay una gran indiferencia frente a la moral. Justamente por esa representación del otro, que yo resumiría en esa expresión estándar colombiano frente al control explícito de la norma, que era cuando nos vimos, no seas sapo, no seas sapo. Entonces uno ve al otro como menor de edad, le llama la atención, y el otro lo ve a uno como sapo. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cómo es posible que sigamos siendo una sociedad cohesionada? Bueno, frente al tema del papel del experimentador y la influencia del experimentador en los juegos, los experimentos, en economía en particular, se ha intentado hacer tratamientos limpios de influencia en dos sentidos, como llaman los experimentos de doble ciego, y es que no haya influencia de un experimentador, de un observador, y que no haya influencia entre las personas, que las personas no se conozcan. Entonces se hacen muchos experimentos en donde no hay nadie que tú estás viendo ahí observándote, para que no haya un observador, y tú no ves a la otra persona. Entonces, en este caso, las personas primero entendían que era un juego, un experimento diseñado por alguien que quería invitarnos a reflexionar sobre cómo distribuir en el juego un dinero. Entonces
creo que el anonimato de experimentadora a sujetos experimentales es inevitable. Es imposible de lograr. Es una situación tan anómala que creer que las personas no van a sospechar que hay alguien ahí haciendo algo, eso lo han discutido mucho, inclusive teóricos que hacen experimentos del anonimato como Ernest Fer. Es decir, la gente no es tonta. Es una situación demasiado anómala como para que la gente no diga que quieren ver algo de mi comportamiento. Y el experimento y el anonimato entre jugadores, yo lo cuestiono mucho en el trabajo. Si bien usé mucho trabajo de experimentos anónimos mucho en la vida, leyendo a Garfinkel en particular, fui consciente que esa expectativa de que las personas no se imaginen a nadie es absolutamente imposible. Es vana, ¿sí? Es decir, las personas necesitan imaginarse algo. Y al yo no poner a esa persona, al no describir su identidad, más bien estoy metiéndole ruido al experimento porque no sé qué se está imaginando la persona. Porque alguien se tiene que imaginar. Y utilicé un paper muy reciente de unos economistas suecos que sospechan ya eso. ¿Cómo lo dicen en ellos? Los experimentos de doble ciego, pero unos lo hacen con padres y otros lo hacen con estudiantes, ¿sí? Y los resultados son tan distintos y dice, el mero hecho de que llegue al contexto alguien diciendo, estos son padres, alguien se está imaginando, no lo tengo yo ahí presente, pero alguien se imagina. Y si hay algo valioso de Garfinkel es que nos mostró que en toda interacción entre los sujetos, la persona necesita imaginarse a alguien y todos los huecos de información que haya los va a llenar con narrativas previas, con información previa, porque necesita darle sentido a esa experiencia, necesita darle sentido a esa interacción. Entonces me parece más riguroso mostrarle a alguien y controlar ese personaje que no ponerlo y no controlar qué se está imaginando la persona. Entonces, el experimento, como fue virtual, sí tuvo elementos de control más fuerte porque era una invitación, el mismo texto, no había una puesta en escena dramatúrgica compleja que me pudiera estar generando un efecto en un lado o en otro. Entonces en ese sentido tuvo ventajas el experimento. Frente a la ilustración y Kant y... No, pero espere, pero más sí. allá de eso el tema de los 10.000 pesos, es que digamos, yo como sujeto experimental me la planteo. Es decir, me voy de aquí con algo, nos vamos de aquí con algo, o el que sea, se queda con todo. Sí. Y eso afecta a la tabla de resultados. No, claro. El tema es que Independientemente de qué representación tenga. Sí, pero esa condición que puede ser un efecto, es un efecto en este experimento, en esa condición operacional, si quieres un sesgo transversal. Porque todas las personas que participaron en el experimento tenían las mismas informaciones y las mismas condiciones operacionales. Entonces, es inevitable, como cuando uno hace encuestas, que la misma encuesta tenga algún tipo de sesgo, pero el tema es que sea sistemático y compartido y no saber yo. Okay. El hecho de que sea virtual creo que ayudó a controlar esto. Lo otro, bueno, algo que debo reconocer frente al foco de mi trabajo de análisis y lo que termino concluyendo en el trabajo, que es que todo depende de las representaciones y la construcción de identidad de grupo, es como el tema que más me interesa a mí aquí en adelante. Algo que hay que hacer justo con Antanas es que él siempre estuvo preguntándose eso. El tema es que su marco teórico kantiano no le permitía atrapar algo que él humanamente, Antanas, con su sensibilidad humana además, era súper consciente del tema de representaciones, no con el término representación, pero sí hablaba de el reconocimiento y cómo nos vemos, de eso hablamos mucho. Lo que pasa es que él deja esa beta, él deja de perseguir esa beta por un par de resultados de encuestas y trabajo de campo que tiene, en donde no se ve un efecto de la imagen en la forma en la que la gente se comporta. Pero la razón por la cual eso ocurre es por el instrumento que él utilizaba para eso, ¿sí? Que es la encuesta.
¿sí? De hecho, yo muestro en algunos de los resultados que por encuesta, por ejemplo, las personas son súper justas, nadie es racista, conscientemente. No, todas las personas son iguales. Hacemos unas preguntas de control en los experimentos para recoger las opiniones conscientes, voluntarias y deliberadas de las personas y ver si esas opiniones permiten predecir su comportamiento. Lo sorprendente es que esas opiniones recogidas consciente y deliberadamente no permiten explicar nada del experimento. De hecho, los resultados prácticos van por una dirección que las opiniones conscientes no permiten predecir. No es la primera vez. Ya utilizo unos datos de un economista holandés con la encuesta mundial de valores, de hecho lo hace, y es ver si los juegos de ultimátum se pueden predecir a partir de datos en la encuesta mundial de valores de Ingelhart, y no le da. Es decir, no hay correlación. ¿Por qué? Porque aquí aparece un asunto fundamental en el marco teórico y es cómo funciona el pensamiento automático y el pensamiento no reflexivo, no consciente, ¿sí? Que es algo dentro del marco teórico de Antanas que no aparece. Todas las 3 columnas de Antanas son racionales y si no racionales, por lo menos voluntarias y conscientes. Por eso el control social tiene que ser explícito, ¿sí? Pues justicia con Antanas, que pues el boom de todos estos temas de pensamiento automático y demás, pues esto es principios de los 2000, por lo menos en economía y en psicología, esto se ha vuelto moda después del premio Nobel de Kahneman, en donde esto ya es algo que tenemos que tener en cuenta para entender las interacciones de las personas, pero pues en los 80, cuando Antanas fue pionero de estas cosas, no existía. Entonces él siempre va a intentar ver la opinión consciente y deliberada de las personas y no el pensamiento. Ahora, habría como una noción de ilustración distinta, salvando pues el proyecto Mokusiano, ¿sí? Y está la declaración de Kant de la ilustración de guíate a ti mismo por tus propios principios y actúa racionalmente y demás. Pero habría como una mayoría de edad social. Y es que no basta que tú te consideres lo máximo capaz de ser racional y consciente si no tienes las mismas ideas de los demás. Es decir, lo que estamos viendo en las encuestas de cultura ciudadana sistemáticamente, inclusive frente a las consideraciones de la moralidad propia, es que en Colombia las personas también se creen más buenas y más correctas y mejores. Entonces, el segundo nivel sería la estabilidad y el orden no solo se logran con eso, se necesita como una mayoría kantiana social, como que usted le atribuya esa capacidad de autogobierno y esa estima de su conciencia a los demás también, porque si usted se considera un sujeto demasiado superior moralmente a los demás y a los demás demasiado por debajo de sus criterios morales, eso es muy problemático. Es un poco también la historia de la guerra en Colombia. En el libro de Alonso Sánchez Baute, que no es un experto en la guerra y demás, cuenta la historia del conflicto colombiano desde lo que vivió en Valledupar, cuando en el mismo barrio conoció a Simón Trinidad y Jorge 40, que eran amiguitas de las familias, ¿no? Se conocen ese libro y él cuenta la historia de su vida y cómo uno de sus amiguitos del barrio termina siendo uno de los grandes líderes de la guerrilla y otro grandes líderes de los paras y son de las mismas familias. Es un libro muy bueno como testimonio. El título es lo mejor, es Líbranos del bien. Él muestra a través de pues, los relatos, la historia de vida de estas personas, que estas 2 personas que terminan en bandos opuestos eran obsesionados en purgar al mundo del mal y ellos eran los buenos. Cuando tú extremas tu consideración sobre tus propios criterios de moralidad, pero tienes tan desprecio de los otros, pues la violencia también es un recurso que se puede legitimar mucho más fácil. Entonces sí hay una idea de la altivez, del respeto de los otros que hace
parte de un proyecto de ilustración magusiana nuevo para reivindicar la idea. Creo que en muchos aspectos el marco teórico de Antanas y la comunidad con la que estaba hablando, pues no, pues es un kantiano fuerte, es un kantiano... pero salvando... Pero espera, porque es que esa propuesta de salvar el proyecto magusiano sigue siendo kantiana, sigue siendo trascendental, es decir, no está tomando en consideración las condiciones, ya no trascendentales, sino las condiciones materiales. ¿Ah, sí? Y entonces retoma su propio resultado, ¿no? Sí. Porque entonces, pues uno puede tener ese proyecto, pero coger Transmilenio en hora pico y conseguir un puesto en hora pico, que es una violencia estructuralmente inducida y que, como hablábamos hace un momento, donde conseguir ese puesto depende de que otros no lo consigan. Necesito construir una imagen del otro como un otro al que yo puedo avasallar, despreciar y dejarlo, digamos, en el paradero. Y yo adentro comprimido por las puertas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y sé que el reclamo a la cultura ciudadana, a la conciencia de factores materiales, que yo creo que dentro del marco teórico puede quedar diluido cuando Antanas fuera muy consciente de eso. Yo creo que la sociología cultural y el encuentro con Carlos me ayudó a conciliar esto, porque hay algo importante en el trabajo de Alexander en particular, y es que considera un poco idiota querer reducir la interpretación del mundo o al materialismo extremo que obvia lo cultural, o lo cultural que obvia lo material, ¿sí? El proyecto de ecléctico que declara Alexander con la sociología cultural es el proyecto de tener un marco que reconozca que pues, las condiciones materiales y objetivas influyen en la acción claramente, ¿sí? Pero que esas no son determinantes o no son la matriz o la madre de las condiciones culturales, que son otras dimensiones de influencia independientes analíticamente, y que no son un mero subproducto de las variables materiales, son unas variables dependientes. Entonces hay que tener en cuenta, y obviamente las condiciones materiales también hablan, porque si yo considero que todos son iguales, todos son dignos, todos son igual de importantes, eso se tiene que ver reflejado en la interacción en el espacio público, ¿sí? Tú no puedes estar declarando un discurso público en donde todos somos iguales, todos somos igual de importantes, todos somos igual de valiosos, pero un centro de salud o una escuela pública en Ciudad Bolívar tiene unas condiciones de trato, unas condiciones, los objetos también hablan, la organización material y escenográfica también habla, y ahí hay mensajes incoherentes en la declaración, pero en cualquier caso sí creo que esto nos exhorta a reflexionar sobre el problema de construcción cultural de igualdad. ¿Sí? Es clave que la matriz de toda esta discusión es que a la base de todo esto está la tensión del problema de la igualdad, del problema de representarnos, vernos, experimentar una vida en la que todos somos no igual de jodidos, sino igual de importantes, ¿sí? Y creo que en la medida en que seamos igual de importantes, porque uno podría abogar por un liberalismo radical, mezquino, en donde todo el mundo le importa un carajo. Yo creo que no, la idea es un liberalismo entusiasta en donde todos somos igual de importantes, ¿sí? Pero eso se tiene que ver en el espacio material. Y hay la segunda, que era el orden social. Si hay algo que, de hecho, gracias al trabajo con Antanas, creo que funciona ahí. Las tres normas, yo hice este trabajo sobre el tema de normas sociales, pero creo que la intuición de Antanas de que uno no puede leer el mundo a partir de la interacción solamente de un tipo de normas es precisa, y en eso también creo que hay que coger la idea de Antanas. El mundo real es la interacción entre sistemas de regulación distintos, y un poco ya por fuera de la demostración académica, que no tengo, pues habría que elaborar eso, pero lo que creo que van diciéndome los datos es que esta es una sociedad, por ejemplo, que necesita mucho más regulación moral. Y en el discurso, en las justificaciones, en las narrativas de las personas, aparece mucho más la regulación moral, ¿sí? Y el tema de yo soy bueno, yo soy justo, el bien y el mal. Hay varias pistas por ahí. Por ejemplo, la encuesta mundial de valores, América Latina en general, son sociedades en donde el bien y el mal son más valorados, la categoría del bien y el mal,
que, por ejemplo, países del norte y Europa. Es decir, las personas les importa mucho ser buenas. Entonces, sí hay algo de regulación moral. Y eso me da oportunidad para decir algo polémico que digo en el trabajo que también, que por tiempo lo vi, y es que para mí el experimento del ultimátum no es un experimento de normas sociales bueno, por lo que aparecía en las entrevistas. El experimento de Ash claramente estaba marcándome una incomodidad de las personas de ir en contravía del grupo, eso sí es súper claro, y se experimentaba todo lo que habló Ash y lo que habla Elías, vergüenza, incomodidad, pero en el experimento del ultimátum, las entrevistas no apareció esa incomodidad por lo que el otro piensa. O, ay, qué vergüenza que no. Había dos tipos las entrevistas arrojaron dos tipos de resultados. Una de naturaleza estratégica, un poco dándole la razón a Vigieri, que el experimento puede ser interpretado como un experimento de coordinación estratégica. Es decir, yo le doy la mitad para que garanticemos. Para que el experimentado no se quede. Para que el experimentado no se quede con nada. Y nos llevemos es decir, para que el mejor resultado estratégico. Entonces, hay muchos testimonios que caracterizan una motivación estratégica, pero los otros son motivaciones más morales que sociales. Es decir, benevolencia, generosidad, justicia, que son más atributos o características o conceptos más cercanos a lo moral que a la presión social. Entonces, algo que hago en una parte del capítulo 4 es discutir el hecho de que el experimento de Ash, del ultimátum, se siga utilizando como un experimento para observar las normas sociales, la operación de normas sociales, cuando un elemento tan importante como la emergencia de la vergüenza o el temor de lo que piensen los demás, pues no aparecía por ninguna parte. Entonces, es un experimento. ¿Y sería un buen experimento de normas morales? Es más un experimento de normas morales, pero no es un buen experimento de normas morales, porque otra cosa que critico es que hay demasiadas motivaciones muy distintas de las cuales da cuenta la gente en el experimento. Es un experimento que por múltiples razones distintas las personas pueden llegar a un óptimo de 50-50. Es decir, recogen tanto que existen economistas que explican el experimento del ultimátum con las entrevistas que les hablan de lo moral y explican, no, es que esto es pura moralidad. Hay otros que dicen, esto es pura estrategia porque es que yo lo vi. Entonces, en las entrevistas, que fueron muchas, aparecen de las dos cosas. Entonces, al existir ese revuelto, digo que es un experimento un poco fenomenológicamente sucio. No es tan limpio como el de Ash. Y el hecho de que haya una concomitancia en una mitad ha fascinado a la comunidad investigativa, pero el hecho de que haya una concomitancia tan fuerte en la mitad puede ser que haya múltiples razones distintas para colapsar en la mitad. Y eso hace difícil el debate sobre los resultados, porque encuentra uno de los dos tipos de motivaciones. ¿Hay preguntas? Listo. Muchas gracias a todos por asistir, por acompañarnos. Felicitaciones de nuevo a Henry. Un aplauso. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.